¿Va a estar en la marcha que convocó López Obrador? La marcha es en México, y tengo compromiso en la Feria del Libro. Estoy invitada a la Feria del Libro de Guadalajara desde antes de que el presidente convocara la marcha. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida, y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar retomando un tema muy interesante, y es que el día de ayer en el video donde les platicaba y profundizamos un poco más el tema del glifosato, muchos de ustedes me preguntaban acerca de la participación de Tatiana Cloutier, y justamente de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo está involucrada en todo este tema Tatiana Cloutier? Y no solamente ella, sino Alfonso Romo, como incluso le mandaron advertencias de vida al exsecretario de Semarnat, donde lo obligaron a renunciar, metiéndose a su casa, saqueándola, robándose investigaciones y rociando su azotea de glifosato, cuando él estaba apoyando el decreto presidencial del presidente López Obrador. Y no solamente eso, sino cómo Alfonso Romo, con ayuda de Scherer, lograron falsificar estos decretos presidenciales y hacerle creer al presidente López Obrador que estaban trabajando en conjunto con la Secretaría de Economía para frenar la importación de este producto, mareándolo con el tema de estos supuestos estudios para analizar el daño que ocasiona este agroquímico. Entonces te invito a que te quedes aquí conmigo, porque esto de verdad es muy profundo, es un tema muy interesante, sobre todo por todo lo que implica. Ayer platicábamos por qué Ricardo Monreal está tan interesado en que esto se siga frenando, en apoyar estos decretos presidenciales que ahora nos enteramos que son completamente falsificados. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo, porque este video está buenísimo. Esta información definitivamente no la vas a encontrar en ningún lugar, porque resulta ser que está oculta en una columna, y ahorita vamos a ver por qué. Aquí lo que es muy importante tomar en cuenta son precisamente las fechas. Esta nota que tenemos aquí en pantalla, donde dicen aquí SADER y Economía inician con la eliminación del glifosato y transgénicos. Esto el 15 de enero del 2021, entonces hace casi 2 años. En ese momento ustedes saben que pues no era un tema tan controversial, porque ni siquiera se tenía idea, ¿no?, de esto, ni qué involucraba, ni absolutamente nada, ¿no? Aquí, en este punto, las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, y la Secretaría de Economía del Gobierno de México se coordinan con los productores del país para llevar a cabo la eliminación gradual de los usos del glifosato y del grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de los mexicanos. Esto se informó a través de un comunicado de prensa. Aquí tenemos los datos del comunicado de prensa, tenemos toda esta información. Como ustedes pueden ver, aquí en ningún momento se habla de ningún estudio hacia estos transgénicos, hacia este germicida. Entonces, pues bueno, evidentemente hasta aquí iban bien, no se tenía que haber hecho ningún estudio, iba ya directo a la eliminación gradual y obviamente sustitución, ¿no?, de este químico que sí es peligroso, a pesar de lo que platicábamos el día de ayer, que muchos pues decían, o varios que apoyan a Ricardo Monreal, dicen que no, que eso no ocasiona ningún daño y que bueno, la mayoría de las cosas que consumimos son cancerígenas, entonces eso no tiene nada que ver. Y bueno, aquí se menciona 1 de enero del 2021 entró en vigor el decreto presidencial que ordena a las dependencias que integran la Administración Pública Federal a sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de esta sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo. ¿Y esto por qué? Pues bueno, para sustituirlo por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. Recordemos que en este decreto obviamente
también incluía el tema del subsidio y apoyo para nuestros agricultores mexicanos, porque aquí más adelante nos mencionan que el problema era el precio, ¿no? Aquí se supone que hubo una reunión con representantes del sector productivo, que se dieron a conocer medidas que se llevará a cabo y que llevará a cabo el gobierno mexicano para sustituir paulatinamente el uso del maíz amarillo genéticamente modificado proveniente de las importaciones. Entonces, y también que se destina prioritariamente a la alimentación animal. ¿Esto por qué? Porque si le dan esto a los animales, obviamente consumimos carne, pues que también tiene este tipo de químicos, ¿no? Obviamente muy, muy dañino. Hasta ahí vamos bien. 1 de enero del 2021 entra en vigor el decreto presidencial. Pero ¿qué es lo que pasa? Después, el 19 de enero del 2021, o sea, 18 días después, nos damos cuenta que tras 10 meses de que Semarnat trabó la importación de glifosato en el país, el gobierno federal, fíjense nada más, esto es muy importante porque lo hacen ver como si esta orden la dio directamente el presidente López Obrador. Y en efecto, sí se dio a conocer mediante el presidente López Obrador, pero no por su palabra, sino por estos decretos falsos que ahorita vamos a ver más adelante. El gobierno federal accedió finalmente a reabrir en y los siguientes 3 años, o sea, hasta el 2024, cuando deja el gobierno el presidente López Obrador, las compras de ese herbicida, reveló Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Precisó que será mientras CONACYT, COFEPRIS, Semarnat y la Secretaría de Economía, en conjunto con agricultores comerciales, logran encontrar un herbicida de alta efectividad y bajo costo como el glifosato, teniendo para ello como plazo enero del 2024. Para esto ya había sido la reunión 18 días antes, donde se les informó a los campesinos, a los agricultores, que no iban a tener ellos que gastar más dinero porque iba a haber subsidios por parte del gobierno federal para que se hiciera este cambio mientras se conseguía otro parecido que fuera menos dañino y a un precio similar, ¿no? Mientras buscaban proveedores, mientras todo esto sucedía, y que iba a ser obviamente este apoyo durante el gobierno del presidente López Obrador. Entonces no tenían por qué aplazarlo hasta enero del 24. Detalló que la resolución fue tomada por los titulares de las dependencias federales la semana pasada en una reunión a la que asistió también el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. La única condición que quedó establecida, aclaró, fue que ninguna dependencia promoverá ni facilitará apoyos para la compra del herbicida, lo que implica que quien quiera importarlo deberá hacerlo con sus propios recursos. Entonces, aquí está, se les quitó el apoyo para la importación de este químico y se les seguía manteniendo este subsidio y apoyo económico para comprar el sustituto. Entonces, ¿por qué los agricultores iban a preferir gastar su dinero en lugar de usar el dinero del gobierno, los subsidios, para comprar químicos que fueran benéficos para nuestra salud? Esto es lo que a mí me causa pues mucho conflicto. Y aquí mencionaron, ¿no? La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, vino a sumar y se ve en esto que se logró, lo cual es una buena noticia para el campo mexicano. Tenemos este enero del 24 para buscar sustitutos iguales en efectividad y costo al glifosato. Imagínense nada más esto, y es que sí, justamente ella fue la responsable. Y aquí viene lo más interesante de todo. En esta columna del Universal, es una columna que ustedes yo creo que ni alcanzan a ver lo larga que está, porque yo no sé ni siquiera viene quién la escribió. Alguien la escribió y puso esta información aquí desde hace tiempo, o sea, es desde el 2021 esta columna. Alguien lo escondió esta información aquí para que prácticamente nadie se diera cuenta. Y pues bueno, fue que la encontramos en la búsqueda de información y sobre todo de la relación de Tatiana Cloutier con esto, ¿no? Para que vean que no siempre todo es malo. Obviamente hay columnas del Universal que son malísimas, y tratándose también de las de Loret, donde implican muchísimas mentiras y demás, pero esta ni siquiera tiene un autor, no tiene nada, simplemente es muchísima información. Estos párrafos que les voy a leer a continuación están escondidos entre más o menos 200 párrafos de esta columna. Imagínense, nadie obviamente nunca la leyó. Y aquí mencionan esto muy importante. Mientras en el mundo se movían diversas piezas platicando acerca de un tema de Estados Unidos,
En México, las acciones a favor de la agroindustria estuvieron encabezadas por Lazader, el ex jefe de la oficina de presidencia, y Julio Scherer, entonces titular de la Consejería Jurídica de Presidencia. Entonces, Alfonso Romo y Julio Scherer. Entonces, ahí estamos bien. Dos personajes claros, dos personajes muy cercanos a Tatiana Cloutier. Desde mediados del 2020, estos funcionarios promovieron la publicación de decretos alternos espurios al decreto inicialmente instruido por el presidente. El primer intento de decreto fue en junio de 2020, de acuerdo con documentos y fuentes consultadas. Es decir, documentos que no contemplaban la prohibición del glifosato, sino la realización de estudios técnicos para conocer el grado de toxicidad del herbicida para después de 4 años emitir un fallo definitivo sobre su regulación o posible prohibición. Estos documentos se alejaban drásticamente de la intención de regular el glifosato para su total prohibición en 2024. Entonces, vean nada más, en ese momento estos dos personajes, Alfonso Romo y Julio Scherer, empezaron a llevar a cabo estos decretos que obviamente jamás pasaron por las manos del presidente López Obrador. Ellos con su cargo, con su autoridad, los firmaban y los mandaban así, sin entregárselos al presidente López Obrador. Imagínense la gravedad de este asunto, cuando obviamente entra en vigor el primer decreto, que fue el 1 de enero, para el 19 ya tenían este permiso, este otro nuevo decreto, que era como un agregado al decreto inicial, donde ya decían que se iban a esperar y que les iban a dar a los campesinos hasta el 2024, como lo leímos. Pero efectivamente no nos cuentan en esas otras notas cómo se estaba llevando a cabo esto. O sea, ahí hacen este agregado y nos dicen que ya no va a haber prohibición, sino que van a hacer unos estudios, que ustedes saben, desde el primero hablamos muy claro y no había estudios. Ahorita ya se tienen que hacer unos estudios para ver si en 2024 se prohíbe o solamente se regula. O sea, cuando ya el presidente López Obrador no esté, entre otro presidente y Dios no lo quiera, nos toque uno de la oposición. Imagínense nada más, que vean que aquí pueden hacer el gran negocio. Imagínense lo que va a suceder, ¿no? Para tener el decreto, debía tener el refrendo de las Secretarías de Salud, Agricultura, Hacienda, Economía y otras dependencias. Julio Scherer llamó y decía que ya tenía los demás refrendos y que el decreto estaba redactado como el presidente se lo dictó, dijo una fuente cercana a este proceso, que coincide con 4 testimonios más, quienes afirman que Scherer marcó a integrantes de Gisamac para tacharlos de radicales por apoyar la prohibición. Esta empresa se estaba encargando de apoyar al presidente López Obrador y este señor llamó a todos los secretarios antes mencionados para decir que solamente faltaba su firma, que los demás ya habían firmado y que, bueno, eran una orden del presidente López Obrador, que él le dictó el decreto y que lo tenían que firmar sí o sí, porque todos ya estaban de acuerdo. Imagínense nada más la gran mentira, y así se consiguieron esas firmas. Luego, un nuevo intento de espurio ocurrió en agosto de 2020. En ese mes, el secretario Toledo presentó su renuncia. Este secretario era el encargado de la Semar, el secretario de la Semarnat, y es al que justamente le mandan esta advertencia debida a su casa, algo muy muy grave, ¿no? Presentó su renuncia, después vino el 23 de octubre, fecha en la que la Comisión de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía difundió el tercer borrador espurio del decreto presidencial. Scherer, Villalobos y Romo no dieron explicaciones sobre las modificaciones del decreto original, o sea, que con engaños hicieron todo esto y dijeron que así lo había dicho el presidente y que ellos no les preguntaran nada. El movimiento Sin Maíz No Hay País denunció esta situación el 28 de octubre de 2020 con la declaratoria siguiente: el decreto Scherer-Villalobos atenta contra México. Presentaron varios decretos espurios que iban en contra de lo que ordenó el presidente. Esto merecía un castigo fuerte o que los despidieran. Esto refiere a un exalto funcionario de Gisamac. A pesar de ello, el presidente no tomó represalias, solo anunció en noviembre de 2020 que se trataba de distintos puntos de vista.
Obviamente, ahí hubo una mano negra tanto en la redacción del documento como en los acuerdos que se habían establecido. En otros sexenios esto no hubiera pasado, no se hubiera dado estas diversas posturas. En el pasado, la postura corporativa era muy clara, apunta Alejandro Calvillo, director de la organización Poder del Consumidor y quien participó en las mesas del GISAMAC. Otro alto funcionario precisa, lo que estaban haciendo era poner al Estado al servicio de la agroindustria. No les importó que los despidieran, ellos estaban dispuestos a perder todo su capital como funcionarios. En unos años saldrán del servicio público y volverán a la industria. O sea que ellos tienen mano negra aquí porque tienen negocios involucrados, ¿no? Tienen intereses externos del servicio público aquí. El acto más notorio por parte del grupo pro glifosato tuvo lugar el día 4 de agosto, ahora llamado el madruguete, día en que se publicó el decreto espurio, sin el consenso de la Secretaría de Salud, la Semarnat y el CONACYT. Según las fuentes consultadas, de nueva cuenta la Consejería Jurídica del Ejecutivo llamó a las unidades jurídicas para presionar, pero en esta ocasión también participó el secretario de Agricultura, Villalobos, quien pidió que el decreto espurio fuese publicado de inmediato en la página del CONAMER. Luego de que se difundiera el documento, la Semarnat publicó a través de su página oficial un comunicado donde se deslindó del mismo y pidió que el secretario Villalobos ofreciera una disculpa pública por aquel decreto que avalaba la firma de Scherer. Esto muy importante porque después de que pasa esto, le mandan esta fuerte advertencia al secretario de Semarnat y es que tiene que presentar su renuncia, algo muy fuerte. El 2 de diciembre de 2020, Romo dejó su cargo y una semana después, Tatiana Clouthier fue designada como titular de la Secretaría de Economía. Anteriormente, ha coincidido en proyectos con Romo desde 2005. También fue legisladora y durante la reñida discusión sobre los etiquetados frontales de la comida chatarra que advierten sobre los daños a la salud que provocan algunos ingredientes, presentó en julio de 2019 una propuesta de artículo transitorio para bloquear esta reforma. Recordemos que gracias a esto del etiquetado nuevo a la comida es como también precisamente a López-Gatell le llegan a su casa advertencias de vida, ¿no? Qué raro que en todo esto involucrados pues Romo y la Clouthier. A su llegada como secretaria, Clouthier no quiso recibir a los asesores de GISAMAC, pero sí a la agroindustria. Para ese entonces el presidente mostraba señales de impaciencia ante la afrenta entre el lobby y el GISAMAC y el retraso del decreto. De acuerdo con las fuentes consultadas, el presidente ordenó que la titular del CONACYT se hiciera cargo de la redacción final. Entonces esto es bastante fuerte y se consultada al respecto la secretaria de Economía dijo que el decreto es muy claro, indica que hasta el 24 hay un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato, sabiendo que eso es completamente falso, porque en los decretos que ella sí firmó y que a ella le presentaron, ya aparecía que se iban a hacer los estudios para en 2024 dar un fallo. Y bueno, ahora que se le piden explicaciones y que se pide que demuestre que de verdad está del lado del presidente y que no es una traidora, como todos decimos, ella dice que no, que ella está ocupada, que ella no va a asistir a la marcha y que ella tiene compromisos más importantes y tiene una visita programada con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para unirse a Movimiento Ciudadano. ¡Qué fuerte! ¿Va a estar en la marcha que convocó López Obrador? La marcha es en México y tengo compromiso en la Feria del Libro. Estoy invitada a la Feria del Libro de Guadalajara desde antes de que el presidente convocara la marcha y estoy en Jalisco en una presentación de un libro. Es una pena no tenerla por ahí. Basta. Aquí está, y justamente aquí se menciona, Tatiana se acerca a Movimiento Ciudadano y promueve a Lorena Canavati en San Pedro. Entonces, pues bueno, ella sigue teniendo mano en el acomodo político, obviamente de su estado, pero como ven, alto nivel de traición, Julio Scherer, no esperábamos menos, Tatiana Clouthier y por supuesto Alfonso Romo, que ha demostrado ser de lo peor, que bueno, estuvo involucrado en la Cuarta Transformación. Afortunadamente estamos librados de estos personajes, pero no de sus males y por supuesto este gran delito de falsificación de documentos y por supuesto de abusar de la confianza del presidente y de su poder. Entonces esto es algo muy grave, amigos, y bueno, aquí les seguiremos informando. Mientras tanto llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sé que opines, que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.